Hoy les voy a hablar de transferencia de calor, concretamente la parte de conducción de calor en estado estacionario en una dimensión. Este es el primero de una serie de videos que voy a subir a mi canal en una lista de reproducción que se va a titular Conducción de calor en estado estacionario. En la parte superior les voy a dejar una tarjeta que si pulsan sobre ella los va a llevar a esta lista de reproducción. Antes de empezar les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. Se pueden comunicar a través de este número por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Ahora, para empezar, impuse las condiciones de que la conducción iba a ser en estado estacionario y en una dimensión. Además de ello, voy a agregar condiciones o restricciones como que el sistema o los sistemas van a ser sin generación de calor y conductividad térmica constante. Y el enfoque que le voy a dar es de analogía eléctrica. ¿En qué consiste la analogía eléctrica? La analogía eléctrica consiste en utilizar lo que se conoce como ley de Ohm, que es la que podemos observar acá, y es la que establece que lo que es la corriente eléctrica es igual a la diferencia de potencial eléctrico sobre la resistencia eléctrica. Este dibujo que tengo acá es cómo se representa lo que se conoce como resistencia eléctrica o resistor. En este caso, el sentido de la corriente es de izquierda a derecha. Y este es un punto bastante importante. El sentido de la corriente queda determinado por la diferencia de potencial eléctrico. Es decir, en este caso, el potencial en el punto número 1 debe ser mayor que en el potencial en el punto número 2, ya que la corriente va de la zona de mayor potencial a la zona de menor potencial en las resistencias eléctricas. La analogía consiste en utilizar lo que se conoce como circuito térmico y generar lo que sería una resistencia térmica como esta que tengo acá. Y si nosotros observamos, yo trazaría la resistencia térmica, tendría lo que es la tasa de transferencia de calor, y acá es donde viene la parte de la analogía. En este caso, la I, que es la corriente eléctrica, es un flujo de electrones. Q viene a ser la tasa de transferencia de calor, es decir, que también es un flujo. Además de ello, para que se dé ese flujo, en este caso supuse que iba a ir de izquierda a derecha, tiene la característica de que ese flujo va en el sentido de temperatura decreciente, es decir, la temperatura número 1 debe ser mayor que la temperatura número 2. Como pueden observar, si comparamos con el potencial eléctrico, cumple exactamente con lo mismo. Esta parte de acá sería lo que se conoce como resistencia térmica. Si se pueden representar esos sistemas en base a una resistencia térmica, entonces por supuesto se puede utilizar una ley parecida a la ley de Ohm. En este caso sería la tasa de transferencia de calor va a ser igual a la diferencia de temperatura sobre la resistencia térmica. Valiéndonos de eso, o valiéndonos de la ley de Ohm, podemos generar una ecuación para calcular lo que sería la tasa de transferencia de calor. Además de ello, se acostumbra utilizar lo que se conoce como coeficiente global de transferencia de calor. Es decir, en vez de expresarlo de esta manera, lo que sería tasa de transferencia de calor se expresa de esta manera, donde este U que aparece acá es lo que por lo general se suele llamar coeficiente global de transferencia de calor, y U por el área viene a ser igual a 1 sobre la resistencia térmica. La resistencia térmica, en términos prácticos para nosotros, sería la oposición que presenta el medio al flujo del calor, es decir, a la transferencia de calor. Acá tengo lo que serían las geometrías que voy a estudiar. Voy a estudiar pared plana, cilindro hueco y esfera hueca. Eso en lo que respecta a la conducción. Estos son lo que son llamados circuitos térmicos, que es trazar lo que sería la resistencia térmica. En este caso, de la pared plana, la resistencia térmica por la conducción va a ser el espesor sobre lo que es la conductividad térmica por el área. En el caso del cilindro hueco, la resistencia térmica debido a la conducción va a ser esta que está acá. Recuerden que este es un logaritmo neperiano, sería logaritmo neperiano del radio exterior sobre el radio interior sobre 2pi L, que es el espesor, el largo del cilindro en este caso, por K, que es la conductividad térmica. Esta sería la resistencia térmica de la conducción en una esfera hueca. En esta parte de acá tendría lo que sería la convección. Aquí representaría la resistencia térmica para la convección y sería igual a 1 sobre H, que es el coeficiente convectivo de calor, por el área. El objetivo fundamental es utilizar esas resistencias térmicas para calcular bien sea la tasa de transferencia de calor o las temperaturas. Ahora, por supuesto que cuando nosotros trabajamos con una pared,
plana solamente, o trabajamos con un cilindro que tiene una sola capa, una esfera hueca que tiene una sola capa, no le vamos a ver gran ventaja a utilizar lo que es la resistencia térmica, porque debemos recordar que nosotros tenemos la ley de Fourier para la conducción y a partir de ella podemos calcular lo que sería la tasa de transferencia de calor. De hecho, para la convección tenemos lo que se conoce como ley de enfriamiento de Newton y de allí podemos determinar lo que sería la tasa de transferencia de calor. Pero cobra gran importancia cuando nosotros tenemos sistemas compuestos, es decir, una pared plana que consta de varias capas de material con diferente conductividad térmica, un cilindro hueco que consta de varias capas de material con diferentes conductividades térmicas o una esfera hueca en las mismas condiciones. Allí es cuando el uso de las resistencias térmicas nos facilita muchísimo los cálculos. Por supuesto, vamos a caer en lo que sería una combinación de resistencia. Yo por lo menos voy a tratar lo que sería combinación de resistencia en serie y combinación de resistencia en paralelo. Acá, para que se den cuenta de la ventaja de utilizar esas resistencias térmicas, les voy a solucionar un ejemplo. En este caso es el ejercicio 3.3 del Incorpera cuarta edición. Lo primero que debo decidir es cómo voy a modelar. En este caso se me presenta una ventana. ¿Cómo voy a modelar esa ventana? Yo la voy a modelar como una pared plana, que sería la que aparece acá. Voy a tener, o se tiene, ¿no?, una tasa de transferencia de calor por convección en el lado interior y en el lado exterior de la ventana. Así que voy a situar lo que sería el exterior y el interior. Para mí este va a ser el interior y este lado va a ser el exterior. Voy a tener una temperatura en la superficie interna de la pared y voy a obtener una temperatura en la superficie externa de la pared, y esas son las que deseo determinar. A esta la voy a llamar T1 y a esta la voy a llamar T2. Tengo la característica de lo que viene a ser la convección en el interior, es decir, sé que está fluyendo aire, que su objetivo es desempañar el vidrio de esa ventana. Sé que se encuentra a una temperatura que voy a llamar T infinito 1 de 40 grados Celsius, y sé además que el valor de coeficiente convectivo de transferencia de calor es de 30 watts sobre metro al cuadrado por Kelvin. En lo que respecta a la convección en el exterior, tengo fluyendo aire también. En este caso se encuentra a una temperatura que voy a llamar T infinito 2 de menos 10 grados Celsius, y voy a tener un valor para un coeficiente convectivo. A este lo voy a llamar H1 al interior y al del exterior lo voy a llamar H2, y tiene un valor de 65 watts sobre metro al cuadrado por Kelvin. En este caso la ventana está fabricada de vidrio y conozco lo que viene a ser el espesor de la ventana, es 4 milímetros. Entonces tendría que el espesor va a ser igual a 4 milímetros o 4 por 10 a la menos 3 metros. Les recuerdo que yo siempre trabajo en metros en este caso. Ahora, para aplicar lo de las resistencias térmicas y realizar los cálculos, debo recordar que deseo lo que sería la temperatura número 1 y la temperatura número 2. Debo reconocer ciertas cosas, por ejemplo, no conozco el área. Debo recordar que yo siempre, por lo general, suelo utilizar el área perpendicular a la transferencia de calor, o mejor dicho, el área que debo utilizar es la que sea perpendicular a la transferencia de calor, pero en este caso no la conozco. Y necesitaría lo que es la conductividad térmica del vidrio. Acá tengo un pequeño extracto de la tabla A.3 del Incropera cuarta edición, donde tengo las propiedades del vidrio. Aunque tengo dos materiales, o el vidrio puede contar de dos compuestos diferentes, en este caso no me importa porque ambos tienen el mismo valor para la conductividad térmica. Lo otro sería la temperatura. Por lo general la temperatura a la que se lee la conductividad térmica es la temperatura promedio que hay entre la superficie. Pero en este caso no lo puedo hacer porque primero no conozco ese valor de las temperaturas, que serían la temperatura 1 y 2. Y segundo, solamente tengo el valor para la conductividad térmica a 300 Kelvin. Así que voy a tomar ese valor, es decir, para mí, la conductividad térmica del vidrio tendrá un valor de 1,4 watt sobre metro por Kelvin. Y ese es el valor de la conductividad térmica que voy a utilizar. Ahora, lo primero que voy a hacer es trazar eso que yo llamo circuito térmico. Para trazar ese circuito térmico se puede decir algo así como que le voy a seguir la pista a la transferencia de calor. Por ejemplo, cuando yo me encuentro en el interior, el aire se encuentra a 40 grados Celsius. Cuando estoy en el exterior, el aire se encuentra a menos 10 grados Celsius. Eso me indica a mí que la transferencia de calor debe ser del interior hacia el exterior. Además de ello, también me indica entonces que
la transferencia de calor debe ir en este sentido. Esta sería una transferencia de calor por convección. Acá lo voy a llamar Q. Como tengo una transferencia de calor a través del aire y hacia la superficie, entonces voy a trazar una resistencia térmica para esa transferencia de calor. Y la voy a trazar acá. Dibujo lo que viene a ser la forma, cómo se representa la resistencia. En este caso voy a señalar lo que sería el sentido de la transferencia de calor. Va a ir de izquierda a derecha. Acá voy a colocar Q, transferencia de calor, y voy a marcar lo que serían las temperaturas. En este caso tendría una temperatura T infinito 1, y acá voy a tener lo que se llama la temperatura número 1, que es la temperatura a la que se encuentra esta superficie. Ahora, una vez que estoy en la superficie, el calor debe continuar transfiriéndose de izquierda a derecha. Quiere decir que acá voy a tener una transferencia de calor. Entonces voy a dibujar esa transferencia de calor de izquierda a derecha. Y acá tendría nuevamente una Q. Como ahora el calor se está transfiriendo a través del vidrio, entonces voy a dibujar o voy a trazar otra resistencia térmica. Y nuevamente trazo la resistencia térmica. Voy a indicar lo que sería el sentido de transferencia de calor. Voy a colocar que este viene a ser Q. Y acá voy a colocar lo que sería la temperatura número 2, que es la temperatura que se encuentra en esta superficie. Fíjense que siempre anoto la temperatura de los extremos. Una vez que estoy parado acá, ahora el calor debe pasar de la superficie y transferirse a través del aire. Entonces colocaría acá lo que sería la transferencia de calor Q. Y como ahora el calor se está transfiriendo a través del aire, entonces debo trazar una nueva resistencia térmica. Como pueden observar, tendría tres resistencias térmicas. Acá nuevamente voy a señalar el sentido de la transferencia de calor Q y voy a colocar lo que sería la temperatura, que sería T infinito 2. Puedo colocar, de hecho, cómo se representa cada resistencia térmica. Recuerden que la tengo en la parte superior. En este caso estoy trabajando con una pared plana, ¿no? Acá tendría la resistencia de la conducción de esa pared y acá tendría la resistencia para la convección. Es decir, que podría anotar que la resistencia térmica para la conducción en el interior se representa por 1 o viene dada por 1 sobre H1 por el área. Para la convección en el exterior sería 1 sobre H2 por el área. Y para lo que viene a ser la conducción sería el espesor sobre la conductividad térmica por el área. Y allí tendría las resistencias térmicas. Ahora, lo importante acá es que tengo un conjunto de resistencia térmica o una combinación de resistencias térmicas. Y lo primero que debo hacer es, esta combinación de resistencias térmicas tengo que expresarla como una sola resistencia. Y eso se conoce como resistencia equivalente. Es decir, debo trazar una sola resistencia que va a representar a esas tres resistencias térmicas. ¿Qué característica debe tener esa resistencia equivalente? Debe tener la característica de que debe estar sometida a la misma tasa de transferencia de calor. Es decir, que el Q que está acá va a ser el mismo Q que está transfiriendo a través de la primera, segunda y tercera resistencia. Y hay un punto muy importante, y es que Q es constante, es decir, la transferencia de calor es constante. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque como yo voy a trabajar con combinaciones de resistencia, entonces voy a tener, por lo menos yo voy a trabajar con dos tipos de combinaciones que son serie y paralelo. Las combinaciones en las cuales el Q se mantiene constante son combinaciones en serie. Eso es muy importante para mí. Lo otro que debo marcar en esa resistencia equivalente son las temperaturas de los extremos. Es decir, tengo una T infinito 1 en el extremo izquierdo y tengo una T infinito 2 en el extremo derecho. Recuerden que esta resistencia debe representar a todas estas que tengo acá. Así que acá voy a colocar T infinito 1 y acá voy a colocar T infinito 2. Y acá tendría una resistencia térmica equivalente o total. Algunos la llaman resistencia térmica total. Si utilizo la ecuación para calcular la tasa de transferencia de calor que escribí en la parte superior, sería Q va a ser igual a T infinito 1 menos T infinito 2 sobre esa resistencia térmica total. Y allí tengo expresado lo que sería la tasa de transferencia de calor. Ahora,
¿Cómo calculo lo que sería esta resistencia térmica total? Pues cuando yo tengo, y esto es muy importante, cuando yo tengo una combinación en serie y en esa combinación Q se mantiene constante, la resistencia térmica equivalente o total tiene que ser igual a la suma de las resistencias. Es decir, yo tengo una resistencia por convección que yo voy a llamar RCB1. Tengo una resistencia por conducción que voy a llamar RCD y tengo una resistencia térmica por convección número 2 que voy a llamar RCB2. Entonces, si yo sumo la primera de la convección más la segunda que es por conducción más la tercera que es por convección, voy a obtener lo que sería la resistencia térmica total o la resistencia térmica equivalente. Eso quiere decir que para la combinación que estoy trabajando, yo puedo colocar, por ejemplo, que la resistencia térmica total va a ser igual a 1 sobre H1 por el área más L sobre K por el área más 1 sobre H2 por el área. Y acá con esto voy a obtener o podría obtener lo que viene a ser la resistencia térmica equivalente o total. Ahora, hay un punto bastante interesante y es que yo no conozco el valor del área, pero el área es un factor común, entonces la voy a sacar como factor común. Y me va a quedar 1 sobre el área multiplicando a 1 sobre H1 más L sobre K, que es el espesor sobre la conductividad térmica, más 1 sobre H2. Una vez que hago esto, por ejemplo, puedo sustituir los valores del espesor, el coeficiente convectivo 1 y 2 y la conductividad térmica. Es decir, me quedaría 1 sobre A va a multiplicar a 1 y H1 tiene un valor de 30. El espesor es 4 por 10 a la menos 3 sobre la conductividad térmica que tiene un valor de 1,4 y lo que viene a ser H2 tiene un valor de 65, entonces sería 1 sobre 65. Punto interesante, las unidades en que me va a quedar. Eso me va a quedar en metro al cuadrado multiplicando a Kelvin sobre watt. Si yo saco esa cuenta de allí, que la puedo sacar, recuerden que lo que no conozco es el área, pero puedo dejar la resistencia térmica total en función del área. Obtendría un valor de 0,05158 sobre el área. Y esto va a estar en metro al cuadrado multiplicando a Kelvin sobre watt. Ahora, debo recordar que lo que deseo determinar lo que sería la temperatura número 1 y la temperatura número 2. Mi propuesta va a ser determinar la tasa de transferencia de calor de acá. En este caso me va a quedar la tasa de transferencia de calor sobre el área. ¿Cómo me va a quedar o por qué me va a quedar así? Bueno, yo lo único que voy a hacer es simplemente sustituir en la ecuación de esa tasa de transferencia de calor. Q va a ser igual T infinito 1, que tiene un valor de 40 grados Celsius, menos 10, que sería T infinito 2, sobre lo que me haya dado la resistencia térmica total, que me dio 0,05158 watt, en este caso metro al cuadrado por Kelvin sobre watt. Metro al cuadrado por Kelvin sobre watt. Y todo esto dividiendo al área o sobre el área. Ahora, yo puedo despejar lo que sería el área y me va a quedar o me quedaría de la siguiente manera, me quedaría esta expresión, me quedaría la tasa de transferencia de calor sobre el área es igual a, en este caso sería 50 grados Celsius sobre 0,05158 metro al cuadrado por Kelvin sobre watt. Como pueden observar, no puedo obtener lo que sería en sí la tasa de transferencia de calor, pero sí puedo obtener la tasa de transferencia de calor sobre el área. Y voy a obtener un valor de 969,46 watts sobre metro al cuadrado. Así que no obtuve la tasa de transferencia de calor, pero sí obtuve la tasa de transferencia de calor sobre el área. ¿En qué me ayuda esto? Esto me ayuda de la siguiente manera. Yo puedo plantear para el interior lo que sería la ley de enfriamiento de Newton y tratar de encontrar lo que sería la temperatura número 1. Debo recordar que el Q es constante y el área también es constante, así que Q sobre A debe ser una constante. Entonces, lo que voy a plantear es lo siguiente. Para el interior voy a plantear lo que es la ley del enfriamiento de Newton. Y esta ley establece que la transferencia de calor es igual al coeficiente convectivo por el área, en este caso sería T infinito 1 menos T1.
Si yo despejo me va a quedar U sobre el área es igual a H1 multiplicando T infinito 1 menos T1. Y de acá puedo despejar lo que sería la temperatura número 1. Tendría que la temperatura número 1 va a ser igual a T infinito 1 menos la transferencia de calor sobre el área y H1 en la parte inferior. Me quedaría esta ecuación, y eso viene de la ley de enfriamiento de Newton, para determinar lo que sería la temperatura número 1. Lo único que tendría que hacer es sustituir. Por ejemplo, T infinito 1 tiene un valor de 40 grados Celsius, lo que viene a ser la tasa de transferencia de calor. Esto es importante, ¿no? Yo tengo la tasa de transferencia de calor sobre el área y el valor es 969,46 watts sobre metro elevado al cuadrado. Ahora eso debe quedar sobre H1, que es el coeficiente convectivo de transferencia de calor, que tiene un valor de 30 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Y así voy a obtener lo que sería la temperatura número 1. La temperatura número 1 tiene un valor aproximado de 7,68 grados Celsius. También hay un punto bastante importante, y es que debo recordar que yo estoy trabajando con diferencias de temperatura. Me explico. Por ejemplo, en esta parte de aquí yo tengo metro al cuadrado por Kelvin sobre watt. Estos Kelvin en realidad no son, son una diferencia de temperatura. Y los grados Celsius que tengo en la parte superior también son una diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura en grados Kelvin es igual a la diferencia de temperatura en grados Celsius. Es decir, estas acá se simplifican. Esto es importante, por lo menos hacerle la acotación allí. Lo mismo sucede con esta parte de acá. A mí me va a quedar una diferencia de temperatura aquí en Kelvin, que es la misma diferencia de temperatura en grados Celsius. Por eso es que yo obtengo 7,68 grados Celsius. Ahora, para lo que sería la temperatura número 2, puedo estudiar lo que sería el vidrio y puedo utilizar lo que es la ley de Fourier para la conducción. Debo recordar que la ley de Fourier para la conducción establece que la tasa de transferencia de calor es igual a la conductividad térmica por el área. En este caso sería la temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre el espesor. De acá puedo despejar, por ejemplo, lo que sería la temperatura número 2. Si despejo la temperatura número 2, me quedaría que va a ser igual a la temperatura 1 menos lo que es el espesor multiplicando a la tasa de transferencia de calor sobre la conductividad térmica entre el área. Nuevamente debo recordar que yo poseo lo que es la tasa de transferencia de calor sobre el área. Tengo el espesor y la conductividad térmica. Así que lo único que tendría que hacer es sustituir. La temperatura número 1 tiene un valor de 7,68 grados Celsius. Lo que es el espesor tiene un valor de 4 por 10 a la menos 3 metros. La tasa de transferencia de calor tiene un valor de 969,46. Debo recordar que no es la tasa de transferencia de calor exactamente, sino que es sobre el área. Así que es watts sobre metro al cuadrado, sobre lo que viene a ser la conductividad térmica, que en este caso tiene un valor de 1,4 watts sobre metro por Kelvin. Una vez que yo saco esa cuenta de allí, obtendría lo que sería el valor de la temperatura número 2. Y con eso voy a obtener un valor para la temperatura número 2 de 4,91 grados Celsius. Y así he logrado obtener lo que es la temperatura número 1 y la temperatura número 2. Fíjense que utilicé lo que es la resistencia térmica y luego utilicé lo que es la ley de Fourier para la conducción y la ley del enfriamiento de Newton. Punto importante, debo recordar que esa pared se encuentra en estado estacionario, que la conducción es unidimensional, no hay generación de calor y la conductividad térmica es constante. Eso es importante porque recuerden que en base a esas condiciones es que la ecuación, por ejemplo, para la conducción de Fourier adopta esta forma. Así que eso es importante.